¿Qué es lo que más te angustia? Para algunas personas, perder el trabajo, perder la salud, aún más perder la vida. En esta semana los contagios en Colombia han crecido de manera alarmante. En Santander, Bucaramanga y sus alrededores, pasamos de 300, 500, 600 a más de 3.400 contagios. Esto ha hecho que el gobernador junto con los alcaldes han tomado una cuarentena un poco más estricta. Y claro, esto ha hecho que muchas personas se llenen de angustia. Por su parte, muchos cristianos confunden el idealismo con la fe. ¿Qué significa idealismo? Creer que nada nos tocará por el hecho de ser cristianos, que por el hecho de ser pueblo de Dios estamos exentos de caer en momentos de prueba o tribulación. La enseñanza de la palabra no es que nunca vamos a vivir momentos difíciles. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, sino el tema de la fe es la confianza en Dios en medio de los momentos difíciles o momentos angustiantes. En estos días se ha citado muchísimo el Salmo 91 y hay una palabra muy pertinente a este salmo, y es cuando Dios interviene en el salmo mismo y dice en el verso 14: por cuanto en mí ha puesto su amor. ¡Wow! ¡Qué palabra tan linda! Porque ¿qué significa poner nuestro amor en el Señor? Es como la actitud de un niño cuando está en un aprieto, en una dificultad o cuando ha sufrido algún golpe. Lo primero que hace es buscar a sus padres y corre a ellos. Puede haber muchas personas, pero los únicos que corre es a sus papás, porque ellos son el centro de su vida, ellos son su amor primordial. Y por eso el niño corre a ellos, independientemente si hay más personas. ¿Sabes? Eso es poner nuestro amor en Dios, es entender que Él es nuestra única esperanza, que a Él corremos en cada momento, en cada circunstancia. Pero sigue diciendo algo, verso 15: me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. ¿Qué significa eso? Que como cristianos vamos a vivir momentos difíciles y que en esos momentos de angustia Dios va a estar ahí con nosotros. Entonces la diferencia que tiene el cristiano con el resto de las personas no es que no vive momentos de problemas, sino que en medio de las dificultades puede experimentar la presencia de Dios y la fortaleza de Dios en su vida. La semana pasada estuvimos estudiando el inicio del ministerio del profeta Elías, cuando se acerca a Acab y proclama una palabra que era muy fuerte y le dice que no habría lluvia ni rocío en estos años. Si miramos, exactamente fueron 3 años y 6 meses. Ahora te puedes imaginar las implicaciones de 3 años sin lluvia ni rocío, ni siquiera esa bruma que cae en las plantas en la mañana que hace que por lo menos tengan algo de vida. Eso significaba tiempos muy difíciles que estaba anunciando para el pueblo de Israel. Tiempos de sequía, donde afectaría la cosecha, el alimento, la vida misma. Muchas personas se irían a morir. Ahora, para esos tiempos, mire lo que el Señor le habla. Versículo 2 dice del capítulo 17 del primer libro de Reyes: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¡Wow! Qué interesante cómo Dios trata con el profeta Elías en medio de estos momentos difíciles que iba a vivir la nación. Y yo creo que estos principios son fundamentales para nosotros. No sabemos cuánto tiempo dura la pandemia, pero qué bueno seguir estos mismos consejos o principios de la palabra. Y el primer principio que podemos encontrar es: espera la palabra de Dios. Qué interesante que Dios, antes de enviar la provisión, primero le envía al profeta Elías su palabra. Y por eso el verso 2 empieza diciendo: vino a él palabra de Jehová diciendo. Así que nuestra primera búsqueda en la vida es la búsqueda de la palabra del Señor. Antes que buscar una cura, antes que buscar comida o antes que buscar recursos, es buscar la dirección del Señor. Jesús mismo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nuestra primera búsqueda, nuestra primera necesidad en la vida es la necesidad de la palabra, es la necesidad de la instrucción de Dios para nuestra vida. Hoy en día existen muchas voces de los noticieros, voces de nuestros vecinos, voces de, entre comillas, experto, y noticias que se reenvían que uno no sabe si son fiables o no. Pero la voz más importante que tú y yo debemos escuchar es la que viene de parte de Dios.
Es la única que trae vida, es la única que trae esperanza. El apóstol Pedro decía: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que un cristiano de fe es aquel que se mueve por la palabra de Dios, es aquel que se deja dirigir por las órdenes de Dios para su vida. Ahora, esta palabra abre camino en medio de la crisis, nos guía en medio de no saber qué hacer. Y aquí uno ve al profeta Elías como es direccionado por la palabra de Dios, porque en cada momento difícil siempre decía: vino a él palabra del Señor. Ahora, una vez que recibimos la palabra de Dios, es importante obedecerla. Y aquí uno puede ver en la Escritura la actitud obediente de Elías a la palabra de Dios. Si uno mira el verso 5, dice: y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Qué importante es que nuestras decisiones, qué importante es que nuestros movimientos, que nuestras acciones sean direccionados por lo que Dios ha dicho, no por nuestras emociones, no por nuestros pareceres, no por lo que dicen nuestros vecinos o nuestros amigos, sino por lo que Dios ha dicho. Qué bueno que en nuestra vida nos dejemos direccionar por la palabra de Dios. Por eso es importante estudiarla, meditarla. Por eso es importante preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi familia? ¿Cuál es tu voluntad para mi negocio, para mi empresa? ¿Cuál es tu voluntad en medio de mi día a día? Ahora, pero hay otro elemento también importante. Qué interesante que uno ve que cuando el Señor le habló a Elías, tal vez por primera vez, solo le habló de ir a Acab. Pero él no sabía el resto de la historia, no sabía qué iba a pasar después o qué iba a hacer después. Y por eso tú ves esa palabra continua de parte de Dios para el profeta Elías. Y aquí esto es importante, porque yo no me puedo quedar con la palabra de ayer o la palabra cada 8 días. Yo necesito una palabra fresca día a día. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dijo que buscáramos el pan nuestro de cada día. Y curiosamente, si yo tengo que orar por el pan de cada día, significa que yo debo orar también por la dirección de Dios, porque sea hecha tu voluntad en mi vida también cada día. Así que Dios espera tener una comunión continua con nosotros, que podamos seguir sus pasos. Sabes, a veces parecería que no nos movemos hasta no conocer todo el panorama. Sin embargo, Dios nos invita a que confiemos en Él paso a paso, y Dios nos va revelando su palabra en la medida que avanzamos, en la medida que obedecemos. Por eso es importante dejarnos guiar por el Señor día a día, que Él nos diga las instrucciones claras de cómo movernos, de hacia dónde ir. Tal vez yo no sé qué va a pasar mañana, pero lo importante no es saber qué va a pasar mañana. Lo importante es estar en sintonía con aquel que sí lo sabe, con aquel que en sus manos están los tiempos, que conoce el presente, el pasado y aún el futuro. Y por eso confiar en el Señor cada día es lo más importante que debemos hacer como pueblo de Dios. Decirle al Señor: yo confío en tu palabra para hoy. Y yo sé que Dios, que te habló hoy, te va a traer una palabra para mañana y te va a guiar. Así que, en primer lugar, busca la palabra de Dios, espera en esa palabra y confía y déjate direccionar en la palabra que Dios tiene para ti. En segundo lugar, escóndete en Dios, escóndete en el Señor. Mire la palabra que el Señor le da a Elías. En el versículo 3 dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Ahora, ¿por qué esconderse? Y yo creo que ese esconderse tiene por lo menos 3 implicaciones. En primer lugar, esconderse como una advertencia al pueblo. Recuerda, un profeta era, por así decirlo, ese enlace que tenía el pueblo con Dios. Así que cuando el Señor le está diciendo al profeta que se esconda, es una manera de decirle al pueblo: yo me estoy escondiendo de ustedes por su pecado, por su maldad. Y hay momentos que el Señor a veces esconde su gracia para ver si reaccionamos, para que le busquemos a Él. Así que Dios está haciendo un llamado de atención también a la gente, porque la gente en su desespero va a querer encontrar respuestas. Y el Señor está diciendo: mira, yo me he apartado de ustedes porque ustedes se han alejado de mí, porque se han dedicado a adorar a otros ídolos, porque se han dedicado a vivir una vida totalmente contraria a mis propósitos y a mi voluntad. Y a veces Dios esconde su gracia, a veces Dios permite esos momentos de aflicción, esos momentos de dolor. C.S. Lewis decía que el dolor es el megáfono de Dios para hablar al hombre. Y a veces Dios permite momentos difíciles para que reaccionemos, para que lo busquemos a Él. Y es ahí donde nosotros debemos levantarnos y decirle: Señor, te necesitamos. Ahora, ese esconderse también era una manera de proteger al profeta. Recuerden que después el mismo rey estaba buscando a Elías para matarlo, porque lo creía culpable de lo que estaba pasando. Y a veces unas grandes ironías. En vez de ver que el problema de la no lluvia era su pecado, era la idolatría, no era más fácil culpar al profeta. Era más fácil decir: acabemos con el profeta. Así que el Señor le dice a Elías que se esconda para guardarlo, para proteger su vida. Pero en tercer lugar,
Creo que también el mismo profeta necesitaba esconderse, y no por el peligro que representaba Acab, sino esconderse aún de sí mismo, de sus miedos, de sus ansiedades, de las preocupaciones de la vida. Qué lindo que en el Salmo 91, el verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. Qué bueno que Dios nos invita a escondernos en Él. Qué bueno que el Señor nos invita a refugiarnos en su presencia. En momentos difíciles, en momentos de pandemia, no solamente encerrarnos en una casa, no solamente decir no voy a salir, es decirle: Señor, queremos escondernos en ti, queremos refugiarnos en tu casa, queremos refugiarnos en tu presencia, queremos escondernos bajo la sombra de tus alas y permitir que la gracia y la obra de Dios sea la que proteja nuestra vida, la que guarde nuestro corazón. Por eso el Señor te invita a que te escondas en Él, a que le digamos: Señor, queremos refugiarnos en tu presencia, porque solo es en tu presencia donde tú nos guardas, nos cuidas, y por eso queremos escondernos en ti. Que nuestro corazón y nuestra vida sea guardada en esa presencia de Dios. Entonces, en la presencia de Dios somos guardados de los peligros externos, pero también de nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones internas, y por eso su paz nos protege. Ahora, estos principios que acabamos de aprender van a traernos algunos efectos prácticos. En primer lugar, nos enseña a disfrutar sin aferrarte. Aquí hay algo muy interesante en este pasaje. Dice la Biblia en el verso 7 que pasado algunos días se secó el arroyo. Oye, esto podría traer algunas preguntas. Señor, pero ¿cómo es posible que si tú nos mandas a escondernos en un río, este se va a secar? Sí, yo debo entender que Dios me da la provisión, pero no es para que yo me aferre a esa provisión. Hay personas que le piden al Señor un trabajo y después de que el Señor se lo da, hacen del trabajo la razón de su vida. Otros le piden al Señor un hijo y hacen de ese hijo la razón y el todo de su vida. Sí, qué bueno disfrutar las cosas que Dios nos da, un trabajo, una casa, un auto, pero sin aferrarnos a ello. Que nuestro aferrar sea el Señor, no las cosas que Dios nos da. Debemos entender que todo en esta vida es temporal. Y a veces no nos es fácil entender cómo es posible que ese arroyo que había sido mi provisión ahora se seca. Y aquí es donde debemos aprender a disfrutar de todo lo que Dios nos da, pero entender que no debemos aferrarnos a ella y hacer de ella la fuente de nuestra confianza y nuestra felicidad. Por ejemplo, yo amo a mis hijos, pero cada vez que los veo debo entender que son prestados, que algún día se irán. Y por eso trato de disfrutarlos al máximo, aún nuestro bebé, el pequeñito. ¿Por qué? Porque están ahí de paso en nuestra vida. Y por eso cada cosa que Dios me da, mire, me encantan. Ya sea cuando tengo el privilegio de tener un auto o aún de otras cosas que son tan hermosas. Yo siempre entiendo que son eso, un regalo de Dios, pero que no me aferro a ellas, que a la única persona que me aferro es al Señor. Segundo, eso nos lleva a confiar sin cuestionar. Y aquí aprendemos en la vida de Elías algunas cosas interesantes. Cómo él está dispuesto a obedecer a Dios sin estar cuestionando el cómo o la forma. El Señor le dice que vaya y tome agua en un arroyo y que espere que los cuervos le alimenten. Oye, los cuervos eran animales considerados impuros. Pero ahora estos animales impuros terminan siendo la fuente de la provisión de Dios. Y él no cuestiona eso. Después el Señor le dice en el versículo 9 que se levante y vaya a Sarepta de Sidón. Oye, esto es bien interesante. ¿Por qué? Recuerdan que el padre Jezabel era Etbaal, rey de los sidonios. Y justamente el Señor le dice a Elías que vaya y se esconda en la casa, entre comillas, de sus enemigos. Ahora, pero Elías confiaba tanto en la palabra de Dios, que ese Dios que le ordenaba las cosas no era para mal, sino para su propio bien. Y entonces aquí vemos cómo el Señor protege a su profeta aún en ese territorio enemigo. Y no vemos aquí a un Elías cuestionando o preguntando: Señor, ¿por qué? No me parece. No, él sencillamente obedece y confía en la palabra del Señor. Ahora ese recibir palabra del Señor y confiar en Él también me lleva a humillar mi ego. Mire, el Señor le dice: ve allí a Sarepta de Sidón y yo he ordenado que una mujer viuda te alimente. Yo sé que para hoy no suena tan extraño, pero recuerdan que en esa época era una cultura muy machista. Eran las mujeres que dependían de los hombres. Y ahora este hombre tiene que depender de una viuda. Y yo sé que a veces en nuestro orgullo no nos es fácil aceptar algunas cosas. En estos tiempos de cuarentena, el Señor sí que a veces ha tratado con nuestro orgullo. Porque claro, antes nos creíamos autosuficientes. Y a veces ver la provisión de Dios, aún de personas tan sencillas, wow, eso toca a veces nuestro ego y nuestro orgullo. Pero qué importante es obedecer al Señor y confiar en Él.
Y la última aplicación de este pasaje es: aprende a alegrarte en el Señor. Que tu alegría no sean los cuervos ni el arroyo, que tu alegría sea el Señor. Sabes, a veces nosotros nos aferramos y nos alegramos en las cosas que Dios nos da y las hacemos como la fuente de nuestra dicha. Y tal vez más de uno diría: no, pues estos cuervos tan lindos que Dios me los ha dado, y de pronto hasta le pondría nombres y los haría sus mascotas. Sin embargo, entiende que solamente son instrumentos de Dios en el propósito de Dios, pero que su alegría debe ser el Señor. Y por eso quiero terminar con una palabra muy linda que está en Habacuc, el capítulo 3. Y aquí esta oración, que también es cántico, dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y mire cómo dice el verso 16, por lo menos dice: Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¡Wow! El profeta está diciendo: Señor, yo sé que vendrán tiempos difíciles. Yo sé que vendrá un pueblo a cautivarnos, a invadirnos. Sin embargo, dice: estaré quieto, estaré confiado en ti. Y por eso él dice, verso 17: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Mire la clave del verso 18: con todo yo me alegraré en Jehová. Qué importante es aprender a alegrarnos en el Señor. Qué importante es alegrarnos en Él. Puede ser que tal vez no tengamos los recursos de antes. Puede ser que ya no estemos ganando el mismo dinero que ganábamos antes. Puede ser que tal vez en nuestra nevera no esté el alimento, la comida que antes teníamos. Puede ser que ahora no tengamos la libertad de viajar, de pasear, de hacer tantas cosas que antes hacíamos. Pero qué bueno que nuestra alegría sea el Señor. Qué bueno es hacer de Dios la fuente de nuestro gozo. No importa si tenemos o no tenemos. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé tener mucho o sé también vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo. Qué bueno hacer del Señor nuestra alegría, sea que tenga o no tenga, sea que tenga abundancia o esté pasando momentos de escasez. Qué bueno hacer de Dios nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra felicidad, porque nadie nos la podrá quitar. Nos podrán quitar la libertad, nos podrán quitar el reunirnos como iglesia. Pero qué bueno saber que nuestra alegría es saber que Dios es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor, que somos sus hijos. Ese es el verdadero gozo. Sí, extrañamos el estar juntos, extrañamos el reunirnos, el abrazarnos, y nosotros más que nada los extrañamos muchísimo. Sin embargo, nuestra alegría es el Señor, porque tal vez sea que volvamos o no a reunirnos, Dios seguirá estando con nosotros y Él seguirá siendo nuestra fuente de gozo y fortaleza. Pero aquí Habacuc añade otro elemento muy lindo. Dice: y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oye, esta palabra es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque Habacuc está diciendo: Señor, tú eres mi salvación. Sin embargo, vinieron las tropas babilónicas, invadieron Judá, invadieron Jerusalén, y Dios no los salvó. Entonces uno diría: ¿cómo es posible que él diga el Dios de mi salvación si no hubo salvación? Y aquí Habacuc aprende uno de los principios maravillosos que nos está enseñando, y es que Dios nos salva aún cuando no lo haga. Y tal vez tú digas: ¿pero cómo así? ¿Cómo así que Dios me salva aunque no me salve? Y tal vez el ejemplo más claro para entender este principio es el ejemplo de Dios con su Hijo. Ese Hijo que vino al mundo por amor a nosotros. Y Dios, en su gran amor, decidió no salvarlo, decidió no evitarle la cruz, decidió no evitarle la muerte, para salvarnos a nosotros, para darnos vida, para darnos esperanza, para que nosotros podamos ser salvados. Entonces Él decidió no salvar a su Hijo, no le evitó el dolor, no le evitó el sufrimiento, para que ahora por sus heridas seamos nosotros curados. Por su sangre en la cruz del Calvario, ahora entremos en un nuevo pacto de salvación y redención. Así que Dios no solamente está para librarte de los problemas presentes, Dios está aquí para salvarte, no solamente en este tiempo, sino en la eternidad. Por eso la salvación más linda y más maravillosa de Dios no es solamente la salvación del COVID. Esa es temporal, porque sí, puede ser que uno no se muera del COVID, pero se puede morir de otra cosa.
La salvación más hermosa que Dios ha traído es la salvación de nuestra alma, es la salvación en la eternidad, es saber que Él nos ha dado vida eterna. Y esa es la salvación importante. Tal vez hoy la preocupación del mundo es lo que está pasando con la pandemia. Y la preocupación es la economía, la preocupación es el trabajo, la preocupación es la salud mental, que ya no podemos reunirnos, que ya no podemos salir, que ya no podemos viajar, que vamos a estar confinados mucho tiempo y que eso tendrá consecuencias. Sin embargo, la salvación más hermosa que tú y yo podemos recibir es la salvación de nuestro corazón, de nuestra alma. Es saber que en el Señor tenemos esperanza, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Y es la salvación que el Señor está ofreciendo ahora mismo para tu vida. Sabes, hoy es un día de Santa Cena y hoy recordamos precisamente eso, esa obra maravillosa de Jesús en la cruz del Calvario, cómo Él por amor, decidió no salvar a su Hijo, para a través de su Hijo y su muerte en la cruz del Calvario, salvarnos a nosotros. Y esa salvación está presente para ti y para mí. Si hoy decides abrir tu corazón, si hoy decides aceptar al Señor Jesús en tu alma, si decides recibirlo, si decides vivir para Él, Dios no solamente te guardará en estos momentos, sino que te da una esperanza, no solo para este tiempo, sino para tu futuro. Porque en Él hay salvación. Él es el Dios de nuestra salvación. Y es la salvación que el Señor quiere darte para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tus hijos. Qué importante es tener esa salvación de Dios. Por eso quiero invitarte para que le digas al Señor: Señor, yo te abro mi corazón y yo quiero invitarte para que tú me salves. Y aún para la iglesia, qué bueno recordar que Dios ya nos ha salvado, que en Él somos salvos, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro soporte, que Él es quien nos sostiene. Y por eso nos podemos gozar en ese Dios que nos ha salvado, en ese Dios que es nuestra salvación. Y no una salvación temporal o física, sino una salvación eterna, que es la más importante. Y qué bueno celebrar su misericordia, su fidelidad, su amor eterno, con la cual nos ha amado, con la cual nos ha salvado, con la cual nos ha redimido y nos ha hecho aceptos, nos ha hecho sus hijos por pura gracia, por pura misericordia de Dios para con nosotros. Por eso quiero invitarte para que ahí donde estás cierres tus ojos y le digas: Señor, gracias por salvarme. Ayúdame, Señor, a buscar tu palabra como mi primera necesidad. Ayúdame, Señor, a depender de ella, a ser obediente a tu voz, a escuchar, Señor, lo que tú tienes para mí, a callar las otras voces y escuchar tu voz, y que esa voz me direccione. Pero también, Señor, ayúdame a esconderme en ti, así como Elías, Señor, a esconderme en tu presencia, a entender que tú eres lo más importante. Y como tú eres lo más importante, tú eres mi mayor alegría. Que yo sí pueda disfrutar cada día de vida que Dios me regale, lo voy a disfrutar como tal vez si fuera el último, pero sin aferrarme a nada, sin aferrarme a las cosas, porque entiendo que tú eres mi alegría, que tú eres mi gozo, que tú eres mi salvación, que en ti están mis fuerzas, que en ti está mi esperanza, que tú eres nuestro refugio. Y por eso, Señor, hoy venimos a ti dándote gracias, porque tú nos has salvado, porque con tu amor nos has redimido, porque con tu gracia tú nos has sostenido, y hoy podemos levantarnos dándote gracias por tu obra, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por salvar nuestra vida. Gracias por redimirnos. Y hoy, Señor, al venir a la mesa y ver el pan y la copa, nos recuerdan esa vida que tú diste por nosotros, esa salvación que nos diste ahí en la cruz del Calvario por nuestro rescate. Pagaste el más alto precio por nuestra salvación. Y por eso hoy, Señor, queremos darte gracias y adorarte y rendirte a ti nuestra vida y vivir para ti y entregarte todo lo que tenemos. Si hay alguien que está escuchando esta palabra por primera vez, quiero invitarte para que permitas que el Señor llegue a ser el centro de tu vida. Quiero que ahí donde estás repitas conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor en la cruz del Calvario. Gracias por salvarme. Gracias por redimirme. Gracias, Señor, porque tú me das vida y vida en abundancia. Yo reconozco mi pecado, te pido perdón y hoy, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, cámbiame, renuévame. Quiero a partir de hoy vivir para ti y experimentar tu salvación y experimentar tu gracia, tu gozo.
que mi alegría seas tú, que yo pueda vivir en torno a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración de todo corazón, eres parte de la familia de Dios, eres parte de nuestra familia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues con